Mi hija me exigió cubrir 450,000 pesos en deudas ridículas. Desaparecí y volví con 7 millones en créditos e inversiones. Pero lo que pasó entre esos dos momentos casi me destruye el alma. Hoy, voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Era un martes por la tarde en Ciudad de México, en mi pequeño departamento de la colonia Roma Norte. El ruido del tráfico se filtraba por las ventanas como siempre, mezclándose con el aroma del café de olla que acababa de preparar. A mis 64 años, había aprendido a encontrar pequeños placeres en rutinas simples. Mi taza favorita, esa de cerámica azul que me regaló mi esposo antes de morir, el periódico doblado sobre la mesa de madera gastada, y la luz dorada del atardecer que entraba por el balcón, donde tenía mis geranios. Vestía mi vestido floreado de algodón, el mismo que usaba para las ocasiones especiales que ya casi no llegaban. Me había peinado el cabello canoso con cuidado, recogido en un chongo bajo como me enseñó mi madre décadas atrás. Mis manos, marcadas por los años de trabajo en la tintorería familiar, temblaban ligeramente mientras sostenía el teléfono. Esperaba la llamada de Patricia, mi única hija. Habíamos quedado en platicar sobre la venta de mi negocio. Después de 40 años administrando Tintorería Esperanza, el local que heredé de mis padres en el Mercado San Juan, finalmente había encontrado un comprador. No era una fortuna, pero sí lo suficiente para vivir mis últimos años con dignidad. 450,000 pesos que representaban toda una vida de madrugadas, de planchar bajo el calor sofocante, de atender clientes exigentes que jamás veían más allá de sus camisas manchadas. Cuando sonó el teléfono, mi corazón se aceleró como siempre que escuchaba su voz. ¿Mamá? La voz de Patricia sonaba extraña, fría, distinta al tono cariñoso que recordaba de cuando era niña. «Mija, ¿cómo estás? Te tengo una noticia maravillosa. Ya vendí la tintorería. Por fin vamos a poder...» «Perfecto», me interrumpió con una sequedad que me heló la sangre. «Necesito que me transfieras esos 450,000 pesos. Hoy mismo». El silencio se extendió entre nosotras como un abismo. Dejé la taza sobre la mesa con manos temblorosas, derramando un poco de café sobre el mantel bordado que había hecho mi abuela. «¿Perdón? ¿Para qué necesitas el dinero, hija?» «No es para mí, mamá. Es para Diego». Su voz se volvió dramática, calculadamente quebrada. «Mi hijo está enfermo. Necesita una operación urgente en Houston. Si no juntos esa cantidad hoy, se puede morir». Las palabras me golpearon como puños. Diego, mi nieto de apenas 8 años, el único que aún me abrazaba cuando me visitaba los domingos en casa de Patricia, el niño de ojos enormes que me preguntaba por las historias de la abuela, que se comía mis quesadillas como si fueran el mejor manjar del mundo. ¿Enfermo? ¿Qué tiene? ¿Por qué no me dijiste antes? Mi voz se quebró. Las lágrimas comenzaron a nublar mi vista. Es algo muy complicado, mamá. Los doctores dijeron que no hay tiempo para explicaciones. Solo necesito el dinero. ¿Me lo vas a dar o no? Había algo en su tono que no encajaba. Una urgencia falsa, teatral. Como cuando era adolescente y me mentía sobre las calificaciones. Pero se trataba de Diego, de mi nieto. Claro que sí, mija, claro que sí. Mañana voy al banco y... No, mamá. Ahora. Hazme una transferencia electrónica ahora mismo. Te voy a mandar los datos. En pocos minutos, mi teléfono vibró con un mensaje lleno de números de cuenta. Las manos me temblaban tanto que tardé 3 intentos en teclear correctamente en la aplicación del banco. Mientras ingresaba la cantidad, 450,000 ser, sentí como si estuviera firmando mi propia sentencia de muerte. Era todo lo que tenía para sobrevivir mis últimos años. Transferencia exitosa, apareció en la pantalla. ¿Ya está, mija? Sí, mamá. Gracias. Su voz había recuperado súbitamente la calidez. Te llamo mañana para contarte cómo va todo. Colgó sin despedirse. Me quedé sentada en mi cocina, rodeada del silencio más absoluto que había experimentado jamás. El café se había enfriado completamente.
Los geranios del balcón se mecían con la brisa vespertina, ajenos a la tragedia que acababa de ocurrir en esa mesa donde había comido sola durante los últimos 5 años, desde que murió Rodolfo. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Diego. Imaginaba su pequeño cuerpo en un hospital de Houston, conectado a máquinas que yo acababa de pagar. Me levanté varias veces para revisar mi teléfono, esperando noticias, esperando que Patricia me contara cómo estaba mi nieto. Pero no llegó ningún mensaje. Al día siguiente, cuando finalmente pude hablar con ella, la verdad cayó sobre mí como un edificio derrumbándose. ¿Diego? Patricia soltó una risa nerviosa. Diego está perfectamente, mamá. Está en la escuela. ¿Por qué preguntas por él? El mundo se detuvo. Mi corazón dejó de latir por un instante interminable. Pero me dijiste que estaba enfermo, que necesitaba una operación. ¿Yo? No, mamá. Tú estás confundida. Debe ser la edad. Y ahí, en ese momento preciso, entendí que mi propia hija acababa de destrozarme la vida con una mentira. Los días siguientes fueron un infierno de realización lenta y dolorosa. Cada mañana despertaba con la esperanza de que todo hubiera sido una pesadilla, pero la pantalla de mi celular me devolvía a la cruel realidad. Saldo disponible, 847 pesos. 40 años de trabajo reducidos a menos de lo que costaba una cena en el restaurante donde Patricia llevaba a sus amigas los fines de semana. Me senté en el borde de mi cama, sobre las sábanas que había lavado y planchado yo misma durante décadas, y comencé a recordar. Como si mi mente quisiera torturarme, empezaron a llegar todos los momentos en que debía haberme dado cuenta de quién era realmente mi hija. Cuando cumplió 15 años, le organicé una fiesta que me costó 3 meses de ingresos de la tintorería. Rematé mis aretes de oro, los únicos que tenía, regalo de mi madre, para pagarle el vestido rosa que había visto en una boutique de Polanco. Todas mis amigas van a estar envidiosas, me dijo mientras se probaba el vestido. Ni siquiera un gracias, mamá. Recordé cuando se casó con Roberto, hace 12 años. Yo pagué el banquete completo en el salón de la iglesia San José. Me endeudé por 2 años, trabajando turnos dobles, planchando hasta que me dolían las manos como si tuviera vidrios bajo la piel. Patricia escogió el menú más caro, las flores más caras, la música más cara. Es mi día especial, mamá. Solo me voy a casar una vez, decía mientras yo calculaba mentalmente cuántas camisas tendría que planchar para pagar cada detalle. Durante la ceremonia, cuando el padre preguntó quién entregaba a la novia, Patricia ni siquiera volteó a verme. Roberto tenía padre, así que fue él quien caminó con ella hacia el altar. Yo me quedé sentada en primera fila, vestida con el mismo vestido negro que había usado para el funeral de Rodolfo, viendo cómo mi hija se alejaba del brazo de un hombre que me miraba como si yo fuera una molestia necesaria. Después del nacimiento de Diego, las cosas empeoraron. Patricia necesitaba dinero para la cuna, para el carrito, para la ropa, para todo. Es tu nieto, mamá. ¿No quieres que tenga lo mejor? Cada vez que yo dudaba, ella cargaba al bebé y me lo ponía en los brazos. Mira esos ojitos, abuela. ¿Cómo le vas a negar algo a esta carita? Yo caía siempre. Vendí las pocas joyas que me quedaban. Hipotequé la casa donde viví toda mi vida. Trabajé días festivos cuando otras abuelas estaban con sus familias. Todo por ese niño que se había convertido en mi única razón de felicidad, y por una hija que había aprendido a usarlo como moneda de cambio. El golpe más duro había llegado 3 años atrás, cuando Roberto perdió su trabajo en la empresa de seguros. Sin decirme nada, Patricia había puesto mi casa como aval para un préstamo de 200,000 pesos. Se presentó en mi puerta con los papeles ya firmados por ella. Tenía mi poder legal para emergencias, y con Diego en brazos. Mamá, si no firmas esto, nos van a quitar la casa a Roberto y a mí. Diego se va a quedar sin hogar. ¿Eso quieres? ¿Que tu nieto viva en la calle? Firmé con lágrimas en los ojos. Durante 2 años, pagué esa deuda con las ganancias de la tintorería, comiendo frijoles y tortillas todos los días, cancelando mis pocas medicinas para la artritis que me carcomía las manos. Patricia nunca preguntó cómo estaba yo. Solo llamaba cuando necesitaba algo más. Ahora, sentada en mi cocina vacía,
Entendía el patrón. Cada crisis de Patricia llegaba justo cuando yo tenía algo de dinero ahorrado. La urgencia del colegio de Diego cuando vendí mi máquina de coser antigua. La emergencia médica de Roberto cuando cobré mi liquidación de la fábrica textil donde trabajé de joven. Y ahora esto. La mentira más cruel de todas. Usando la supuesta enfermedad de mi nieto para robarme mis últimos ahorros. El teléfono sonó y mi corazón saltó. Era Patricia. «Mamá, ¿cómo estás?» Su voz sonaba dulce, como cuando era niña y quería algo. «¿Cómo quieres que esté, Patricia? Me mentiste. Me dijiste que Diego estaba enfermo y...» «Ay, mamá, no exageres. Solo necesitaba el dinero prestado. Te lo voy a regresar, te lo prometo». «¿Prestado?» «Patricia, ese era todo mi dinero. Todo lo que tengo para vivir. Bueno, pero tú ya no necesitas tanto. Total, ¿para qué quieres dinero a tu edad? Ya no vas a viajar, ni a comprar casa nueva, ni nada de eso». Sus palabras me golpearon como bofetadas. Hablaba de mí como si ya estuviera muerta, como si mis últimos años no tuvieran valor, como si yo fuera solo un estorbo esperando el momento de desaparecer. «Patricia, tengo 64 años, no 84. Todavía tengo vida por delante. Necesito comer, pagar medicinas, el gas, la luz. Ay, por favor, no seas dramática. Además, cuando yo me muera, todo lo que tengo va a ser tuyo de todas formas. Solo estoy adelantando mi herencia». «¿Tu herencia? ¿De qué hablas?» «Pues sí, mamá. Soy tu única hija. Cuando te mueras, todo lo que tienes me va a tocar a mí. Entonces, ¿cuál es el problema si me lo das ahora que lo necesito?» La línea se quedó en silencio. Yo no podía hablar. No podía respirar. Mi propia hija estaba contando los días para mi muerte, calculando cuándo podría heredar lo poco que me quedaba. Además, continuó con esa voz fría que había aprendido a odiar, «Tú ya viviste tu vida, ya fuiste joven, ya te casaste, ya tuviste hijos. Ahora es mi turno. Yo tengo gastos, tengo responsabilidades. Roberto y yo queremos comprar un coche nuevo, y Diego necesita clases de inglés en una escuela privada. ¿Y para eso me mentiste sobre su salud? Era la única forma de que me dieras el dinero rápido. Si te hubiera dicho la verdad, te habrías puesto a regañar y a preguntar 1000 cosas. Así fue más fácil para las dos». Colgué el teléfono con las manos temblando. Me levanté y fui al espejo del baño. Ese mismo espejo donde me había visto envejecer durante 40 años. La mujer que me devolvía la mirada tenía los ojos hinchados, las mejillas hundidas, las canas más blancas que nunca. Pero por primera vez en años, también vi algo diferente. Una chispa de rabia que había estado dormida demasiado tiempo. Esa noche, por primera vez en mi vida, no cené. No porque no tuviera hambre, sino porque no quería gastar ni un peso en comida. Los $847 que me quedaban tenían que durar hasta que encontrara la forma de sobrevivir. Me acosté en mi cama matrimonial, del lado donde siempre había dormido Rodolfo, y lloré hasta quedarme dormida. Pero en mis sueños, algo había cambiado. Ya no soñé con Diego enfermo en un hospital. Soñé con Patricia cuando era niña, pidiéndome perdón por haberse convertido en una extraña. 3 semanas habían pasado desde la llamada, y mi vida se había convertido en un cálculo matemático cruel. Desayunaba una tortilla con sal, comía frijoles hervidos sin aceite, cenaba té de manzanilla con una cucharada de azúcar si tenía suerte. Los $847 se habían convertido en 234, y cada peso que gastaba se sentía como una puñalada en el estómago vacío. La renta de mi departamento vencía en 5 días. $3,200 que no tenía. El señor Martínez, mi casero desde hace 20 años, había sido paciente conmigo cuando murió Rodolfo, pero sabía que su paciencia tenía límites. Ya me había avisado que si no pagaba esta vez, tendría que buscar otro lugar. Me senté en mi silla de la cocina, esa misma donde había tomado miles de cafés matutinos, donde había ayudado a Diego con las tareas los domingos, donde había llorado la muerte de mi esposo. Ahora se había convertido en mi trono de la miseria, el lugar donde contaba y recontaba las monedas que me quedaban, esperando que milagrosamente se multiplicaran. El teléfono había sonado varias veces durante esas semanas. «Patricia,
pero yo no contestaba. No podía escuchar su voz sin sentir que me ahogaba en rabia y tristeza. Hasta que una tarde, cuando el hambre me tenía mareada, decidí levantar el auricular. «¡Mamá!». «Por fin contestas». «¿Por qué no me habías hablado?». Su voz sonaba molesta, como si yo le debiera explicaciones. «¿Qué quieres, Patricia?». «Ay, no me hables así. Te llamo porque Diego te extraña mucho. Dice que por qué no has venido a verlo». Mi corazón se estrujó. Mi nieto, el único ser en este mundo que me amaba sin condiciones, sin intereses ocultos. El niño que corría a abrazarme cuando llegaba a su casa, que me contaba sobre sus clases, que me pedía que le hiciera quesadillas, como solo tú sabes hacerlas, abuela. «¿Cómo está Diego?». «Bien, pero triste porque no vienes». «Mira, ¿por qué no vienes el domingo? Vamos a hacer una carne asada en el jardín». Roberto compró carne muy buena en el Costco. Mientras yo comía frijoles sin aceite, ellos compraban carne en el lugar más caro de la ciudad, con mi dinero. «No puedo ir, Patricia». «¿Por qué no? ¿Sigues enojada por lo del préstamo? Ya te dije que te lo voy a regresar». «No tengo ni para el camión». Se hizo un silencio incómodo del otro lado de la línea. «¿Cómo que no tienes para el camión? Son solo 20 pesos. Solo me quedan 234 pesos, Patricia. De los 450,000 que me pediste». «Ay, mamá, no exageres. Seguro tienes más dinero guardado en algún lado». «No tengo nada más. Ese era todo mi dinero». «Bueno, pero…». Su voz se volvió irritada. «No es mi culpa que no sepas administrar tu dinero». Sus palabras me dejaron muda. No era su culpa. Después de robarme todo lo que tenía, decía que no era su culpa que no supiera administrar mi dinero. «Patricia, no he podido comprar mis medicinas para la presión en 2 semanas». «Ay, mamá, no seas dramática. Esas pastillas ni las necesitas tanto. Mi suegra tampoco se las toma y está perfectamente bien. El doctor me dijo que eran vitales. Los doctores siempre exageran para venderte más medicinas. Además, tú estás muy sana para tu edad». Colgué sin despedirme. Mis manos temblaban tanto que tuve que sentarme en el suelo de la cocina. El mosaico frío contra mis piernas me tranquilizó un poco, pero el dolor en el pecho se había vuelto constante. ¿Era la presión alta sin medicinas? ¿O el corazón roto? Ya no sabía distinguir. Esa noche, mientras yacía en mi cama tratando de ignorar los ruidos de mi estómago vacío, recordé algo que había olvidado por años. Cuando Patricia tenía 8 años, se enfermó de neumonía. Durante 3 noches, no dormí ni un minuto, cuidándola, dándole medicinas cada 4 horas, cambiando las compresas frías en su frente. El 4.º día, cuando ya estaba mejor, me miró con sus ojitos brillantes y me dijo: «Mami, cuando seas viejita, yo te voy a cuidar igualito como tú me cuidas a mí». Lloré hasta quedarme sin lágrimas. Al día siguiente era viernes. Tenía que conseguir dinero de alguna manera, o el lunes estaría en la calle. Salí temprano, antes de que el sol calentara demasiado, y caminé hasta el centro de la ciudad. No tenía dinero para el transporte público, así que fueron 3 horas de caminata que me dejaron los pies hinchados y las piernas temblorosas. Fui a 3 casas de empeño. En la primera, ofrecí mi anillo de matrimonio. El hombre detrás del mostrador lo examinó con una lupa y me ofreció 800 pesos. «Es oro de 14 quilates, señora, pero está muy gastado. Gastado por 50 años de llevarlo puesto, de trabajar con él, de recordar al hombre que me lo puso en el dedo el día más feliz de mi vida». En la segunda casa de empeño, la mujer fue más cruel. «Este anillo no vale nada, señora. El oro está muy bajo ahora. Le puedo dar 500 pesos, y es porque me da lástima». En la tercera, ni siquiera me quisieron atender. «No compramos oro tan viejo», me dijeron sin siquiera verlo. Regresé a casa con los pies destrozados y el anillo aún en mi dedo. No podía venderlo. Era lo único que me quedaba de Rodolfo, lo único que me recordaba que alguna vez alguien me había amado de verdad. El sábado, llamé a mi prima Esperanza, la única familia que me quedaba aparte de Patricia. No nos hablábamos desde el funeral de Rodolfo, pero ya no tenía opciones. «Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo has estado?». Le conté todo, desde la mentira sobre Diego hasta mi situación actual. Esperanza escuchó en silencio, interrumpiéndome solo para hacer ruidos de incredulidad. «Ay, Carmen,
No puedo creer que Patricia te haya hecho eso. ¿Cómo puedes ser tan desgraciada? Necesito pedirte un favor, Esperanza. Solo necesito 3,200 pesos para la renta de este mes. Te juro que te los voy a pagar. Ay, prima, me duele mucho no poder ayudarte. Pero Miguel perdió su trabajo el mes pasado, y nosotros también estamos muy apretados. Si tuviera, te lo daría sin pensarlo. Pero entendí. Era cierto que no podía, o simplemente no quería complicarse la vida con mis problemas. No la culpé. Había aprendido que la gente prefiere mantenerse alejada de la desgracia, como si fuera contagiosa. El domingo no fui a casa de Patricia. En lugar de eso, me quedé sentada en mi balcón, viendo a las familias pasar por la calle, papás que cargaban a sus hijos, abuelas que caminaban tomadas del brazo con sus nietos, familias completas que salían de la iglesia del barrio riéndose y platicando. A las 5 de la tarde, el teléfono sonó. «Abuela, ¿por qué no viniste hoy?» Era la voz de Diego, pequeña y triste. Mi corazón se hizo pedazos. «Ay, mi niño hermoso, perdóname». La abuela no se sentía muy bien hoy. «¿Estás enferma?» Mami dice que estás enojada con nosotros. No estoy enojada contigo, mi amor. Jamás podría estar enojada contigo. Entonces ven la próxima semana. Te voy a enseñar el dibujo que hice de ti en la escuela. Cuando colgamos, supe que tenía que tomar una decisión. Podía seguir viviendo en esta agonía, esperando las migajas de cariño de Patricia y las llamadas ocasionales de Diego. O podía hacer algo que nunca había hecho en mi vida: defenderme. Esa noche, por primera vez en semanas, no lloré. En lugar de eso, me senté a escribir una carta que cambiaría todo. La carta que escribí esa noche fue simple. Patricia, necesito que me regreses mi dinero. No tengo para comer ni para mis medicinas. Si no puedes devolverme todo, al menos devuélveme lo suficiente para sobrevivir este mes. La guardé en mi bolsa durante 3 días antes de tener el valor de llevarla a su casa. El miércoles por la mañana, tomé el metro hasta la estación Insurgentes Sur, donde vivía Patricia en una privada de casas nuevas que habían construido 5 años atrás. Con mi dinero, por supuesto. El enganche de esa casa había salido de la venta de mi máquina de coser Singer antigua, una reliquia que mi madre me había heredado, y que Patricia convenció que vendiera, porque ya no la usaba para nada. Caminé por la calle empedrada, pasando por las casas idénticas con sus jardincitos bien cuidados y sus coches en las entradas. La casa de Patricia tenía la fachada pintada de azul cielo y una pequeña palmera en el jardín que Roberto había plantado el año pasado. Se veía próspera, feliz, como el hogar de una familia exitosa. Toqué el timbre y esperé. Desde adentro llegaba el sonido de la televisión y la voz de Diego cantando. Mi corazón se aceleró al escuchar a mi nieto. Patricia abrió la puerta vestida con pants nuevos de marca y una blusa que reconocí de las tiendas caras del centro comercial. Su cabello estaba recién cortado y teñido, un tratamiento que costaba mínimo 1,500 pesos. «Ay, mamá, ¿qué haces aquí?» No me invitó a pasar. «Vengo a hablar contigo». Le extendí la carta. «Léela, por favor». Patricia tomó el papel con desgana y leyó rápidamente, moviendo los labios mientras lo hacía. Su expresión cambió de fastidio a molestia abierta. «¿En serio? ¿Me vienes a presionar por dinero hasta mi casa?» «No te estoy presionando. Te estoy pidiendo lo que es mío». «¡Abuela!». Diego apareció corriendo detrás de su madre y se abalanzó sobre mí. Sus bracitos pequeños se aferraron a mi cintura con esa fuerza desesperada de los niños que extrañan a alguien. «¿Ya no estás enojada conmigo?» «Nunca he estado enojada contigo, mi amor», le dije, acariciando su cabello mientras sentía que el corazón se me derretía. «Diego, vete a tu cuarto», ordenó Patricia con voz seca. «Los adultos estamos hablando, pero quiero estar con la abuela». «Que te vayas», te dije. El niño me soltó lentamente, con los ojos húmedos. Me dio un beso en la mejilla y se fue arrastrando los pies. Patricia cerró la puerta detrás de él y salió al jardín conmigo. «A ver, mamá, hablemos claro. Ese dinero ya se gastó. Roberto y yo lo necesitábamos para cosas importantes». «¿Qué cosas importantes?» «Cosas que tú no entenderías. Gastos de adultos. Compromisos». «Patricia, no tengo para comer.
Llevo 3 semanas comiendo puro frijol hervido. Ay, por favor, no seas tan dramática. Se cruzó de brazos y me miró como si fuera una niña haciendo berrinche. Además, a tu edad ya no necesitas comer tanto. Los viejitos comen muy poquito. Los viejitos. Así me llamó, como si ya no fuera su madre, como si fuera una categoría aparte de la humanidad. Necesito mis medicinas para la presión. El doctor dijo que si no me las tomo, me puede dar un infarto. Ay, mamá, los doctores siempre asustan para que compres más medicinas. Mi suegra tiene 70 años y nunca se toma nada, y ahí anda. En ese momento, Roberto salió de la casa. Llevaba una camisa nueva y jeans de marca que reconocí de los anuncios en televisión. Se veía próspero, relajado, como un hombre sin preocupaciones financieras. ¿Qué pasa?, preguntó, aunque por su tono de voz era obvio que ya sabía. Mi mamá vino a presionarnos por dinero, dijo Patricia, como si yo fuera una extraña haciendo extorsión. Roberto me miró con esa expresión que había perfeccionado durante años, condescendiente, como si fuera un problema que tenían que resolver. Doña Carmen, ya hablamos de esto. El dinero era urgente. Ya se usó para cosas necesarias. ¿Qué cosas necesarias?, pregunté, mirando su ropa nueva, el coche último modelo estacionado en la entrada, las plantas ornamentales que había puesto recientemente en el jardín. Invirtió en un negocio, dijo Patricia rápidamente. Una oportunidad única que nos va a hacer ganar mucho dinero. ¿Qué negocio? Roberto y Patricia se miraron incómodos. Es complicado de explicar, dijo Roberto. Cosas de inversiones y eso. Pero van a ganar tanto que me van a poder regresar mi dinero multiplicado, agregó Patricia con una sonrisa falsa. ¿Cuándo? Pronto. Muy pronto. Necesito una fecha exacta. No tengo para la renta de este mes. Roberto suspiró con exasperación, como si yo fuera una niña molesta. Mire, doña Carmen, nosotros no somos su banco. Usted ya vivió su vida. Ya trabajó. Ahora le toca a la nueva generación prosperar. Sus palabras me golpearon como una cachetada. Ya vivió su vida. Como si a los 64 años ya no tuviera derecho a existir con dignidad. Ese era todo mi dinero para la vejez, susurré, sintiendo que la voz se me quebraba. Bueno, pero piénselo así, dijo Patricia con esa sonrisa cruel que había aprendido a odiar. Cuando usted se muera, todo lo que nosotros tengamos va a ser para Diego. Así que en realidad está invirtiendo en el futuro de su nieto. Cuando usted se muera, lo dijo tan naturalmente como quien habla del clima. Además, continuó Roberto, usted puede trabajar otra vez. Conoce gente, puede encontrar algo. Nosotros tenemos responsabilidades más grandes. ¿Trabajar? Tengo 64 años. ¿Quién me va a dar trabajo? Hay muchas señoras de su edad que trabajan limpiando casas, dijo Patricia. Doña Lupe, la que limpia aquí, tiene 68 años y está perfectamente bien. Me quedé paralizada. Mi propia hija me estaba sugiriendo que me pusiera a limpiar casas ajenas para sobrevivir, después de haberme robado todos mis ahorros. O puede vender la casa donde vive, agregó Roberto. Está muy bien ubicada. Seguro le dan buen dinero y se puede mudar a algo más pequeño y barato. Esa casa es donde viví toda mi vida. Donde crié a Patricia. Donde viví con su papá. Ay, mamá, no seas sentimental. Son solo paredes. Lo importante es la familia. La familia. Hablaba de familia mientras me empujaban hacia la miseria. En ese momento, Diego volvió a aparecer en la puerta. Había estado escuchando. Mami, ¿por qué le dicen cosas feas a la abuela? Su vocecita quebrada me atravesó el alma. Vete adentro, Diego. No es asunto tuyo. Pero la abuela está llorando. ¡Que te metas! Roberto, llévate al niño. Roberto tomó a Diego del brazo y se lo llevó adentro. Pude escuchar al niño preguntando por qué la abuela estaba triste, y la voz de Roberto diciéndole que no hiciera preguntas. Patricia y yo nos quedamos solas en el jardín. El sol de la tarde hacía que su cabello teñido brillara, y por un momento recordé a la niña que había sido, cuando me decía que me amaba y que jamás me haría daño. Patricia, dije con la voz más tranquila que pude, soy tu madre. Te di la vida. Te crié. Sacrifiqué todo por ti. ¿De verdad no te importa si me muero de hambre? Ella suspiró, como si fuera una pregunta muy cansada.
Ay, mamá, no va a morirse de hambre. No sea tan dramática. Siempre encuentra la forma de salir adelante. ¿Y si no la encuentro esta vez? Se encogió de hombros. Pues, pase lo que pase, pase. La vida sigue. En ese momento entendí que mi hija había muerto años atrás, y que la mujer que tenía enfrente era una extraña que había aprendido mi nombre y conocía mi historia, pero que no sentía nada por mí. Me di la vuelta y empecé a caminar hacia la calle. Detrás de mí, escuché que Patricia gritaba: «No sea tan dramática, mamá. Mañana se le quita el coraje y todo va a estar bien». Pero yo sabía que ya nada iba a estar bien. Nunca más. El viaje de regreso en el metro fue el más largo de mi vida. Cada estación que pasaba se sentía como un clavo más en el ataúd de la relación con mi hija. Me senté en el asiento reservado para personas mayores y por primera vez en mi vida me sentí verdaderamente vieja. No por la edad, sino por el cansancio del alma. Cuando llegué a mi departamento, ya había anochecido. Las luces de la ciudad se encendían como pequeñas estrellas artificiales, y desde mi ventana podía ver a las familias cenando en los edificios de enfrente. Madres sirviendo comida a sus hijos, padres ayudando con tareas, abuelos contando cuentos. Vidas normales. Vidas donde el amor familiar no tenía precio. Me senté en mi mesa de la cocina y por primera vez en semanas, no conté el dinero que me quedaba. En lugar de eso, saqué una libreta vieja donde había anotado gastos durante años y comencé a escribir algo diferente. Una lista de todo lo que había dado a Patricia y Roberto desde que se casaron. $45,000 para el enganche de la casa. Escribí con mi letra temblorosa. $23,000 para los muebles cuando se casaron. $32,000 cuando Roberto perdió el trabajo. $18,000 para las clases particulares de Diego. $12,000 para el coche usado que compraron hace 3 años. La lista siguió durante 2 hojas completas. Cuando terminé de sumar, el total me dejó sin aire. $387,000. Casi 4 décadas de trabajo entregadas en 12 años de matrimonio de Patricia. Sin contar los $450,000 de la tintorería. En total, había dado $837,000. Casi $1,000,000 de mi vida entera. Cerré la libreta y algo cambió dentro de mí. No fue rabia, no fue tristeza, fue algo más frío, más claro. Fue la comprensión de que había sido la cómplice de mi propia destrucción durante años. Esa noche, por primera vez en un mes, dormí profundamente. No soñé con Patricia ni con Diego. Soñé con Rodolfo. En el sueño, estábamos jóvenes otra vez, bailando en nuestra boda, y él me susurraba al oído: «Carmen, tú vales más de lo que crees. No permitas que nadie te diga lo contrario». Desperté con una claridad que no había sentido en años. Era jueves por la mañana. Me levanté, me bañé con cuidado, me peiné como no lo hacía desde la venta de la tintorería, y me puse mi vestido azul marino, el que guardaba para ocasiones especiales. Hoy era una ocasión especial, el primer día del resto de mi vida. Salí temprano y caminé hasta el banco donde había tenido mi cuenta durante 30 años. Le pedí al gerente, el licenciado Hernández, que me atendiera personalmente. «Señora Carmen, qué gusto verla. ¿En qué la puedo ayudar? Quiero reportar un fraude, licenciado». Le conté todo, desde la mentira sobre la enfermedad de Diego hasta la transferencia de $450,000. El licenciado Hernández me escuchó con atención creciente, tomando notas en su computadora. «Señora Carmen, esto es muy grave. ¿Está usted segura de que quiere proceder con una denuncia formal?» «Completamente segura. Entiendo que Patricia es su hija. ¿Está consciente de las implicaciones legales?» Por primera vez en semanas, sonreí. «Licenciado, durante 40 años trabajé desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche. Nunca le robé un peso a nadie. Nunca lastimé a nadie para conseguir dinero. Mi hija me robó usando una mentira sobre la salud de mi nieto. Si eso no merece consecuencias legales, entonces la justicia no existe». El licenciado asintió con respeto. «Procederemos inmediatamente. El banco iniciará la investigación y, si corresponde, presentaremos los cargos correspondientes». Salí del banco sintiendo algo que no había experimentado en meses. Poder.
Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, yo había tomado una decisión. Yo había actuado. El siguiente paso fue más difícil. Caminé hasta la comisaría del Ministerio Público más cercana. La sala de espera estaba llena de gente con problemas similares. Familias rotas, confianzas traicionadas, vidas destruidas por quienes se suponía que las amaban. Cuando me tocó el turno, una mujer joven me atendió con amabilidad. «Buenos días, señora. ¿En qué la podemos ayudar? Vengo a denunciar a mi hija por fraude». Las palabras salieron de mi boca con una firmeza que me sorprendió. La licenciada me pidió que relatara los hechos desde el principio. Esta vez, mi voz no se quebró. Esta vez, no lloré. Relaté los hechos como lo que eran. Un delito. «Señora, ¿está segura de que quiere proceder? Entiendo que es familia. Precisamente por eso. Si yo no me defiendo, le estoy enseñando a mi nieto que está bien robar, que está bien mentir, que está bien lastimar a las personas que te aman. No puedo ser cómplice de eso». La denuncia se presentó formalmente ese mismo día. Cuando regresé a casa, eran las 3 de la tarde. Me senté en mi cocina y, por primera vez en un mes, preparé una comida real. Saqué los últimos 150 pesos que me quedaban y compré ingredientes para hacer el guisado que me enseñó mi madre: carne molida con papas y chiles poblanos. El aroma llenó mi pequeño departamento, y por unos momentos se sintió como un hogar otra vez. Mientras comía, sonó el teléfono. Era Patricia. «¿Qué hiciste?», gritó antes de que pudiera decir hola. «Hola, Patricia». «No me saludes. ¿Qué hiciste? Me habló la policía. Y del banco». Su voz sonaba desesperada, furiosa, pero por primera vez yo no sentí miedo. Sentí una calma extraña. Hice lo que debía hacer hace años. Me defendí. «Estás loca. Soy tu hija. No puedes denunciarme». «Puedo y lo hice». «Esto es ridículo. Vas a arruinar mi vida». «Patricia, tú arruinaste la mía primero». Hubo un silencio del otro lado de la línea. Luego, su voz cambió a ese tono manipulador que también conocía. «Mamá, por favor, podemos arreglar esto. No tiene que llegar a los abogados. Soy tu única hija. Precisamente por eso duele tanto. Te voy a regresar el dinero. Te lo juro. Solo dame tiempo. Ya no se trata del dinero, Patricia. Entonces, ¿de qué? De que me respetes. De que entiendas que no soy tu cajero automático. De que comprendas que tengo derecho a vivir con dignidad». «Pero puedes arruinar mi matrimonio. Roberto está furioso. Dice que eres una malagradecida». «Tu matrimonio ya estaba arruinado el día que decidieron robarme». «No te robamos. Te pedimos prestado». «¿Con mentiras sobre la enfermedad de Diego?». Patricia se quedó callada. «Además», continué con una tranquilidad que me sorprendía, «si Roberto te deja por esto, te estará haciendo un favor. Un hombre que te ayuda a robar a tu propia madre no es un hombre que valga la pena». «¡Estás loca! ¡Estás completamente loca!». «Puede ser, pero ya no estoy ciega». Colgué el teléfono. Esa noche, cené el resto del guisado viendo las noticias en mi televisión pequeña. Por primera vez en semanas, la comida me supo deliciosa. No porque fuera particularmente buena, sino porque la había comprado con dignidad, no con migajas de lástima. Me fui a dormir temprano, pero antes de acostarme, me paré frente al espejo del baño. La mujer que me devolvía la mirada seguía siendo mayor, seguía teniendo arrugas, seguía teniendo canas, pero había algo diferente en sus ojos. Ya no era la mirada de una víctima, era la mirada de una mujer que había decidido pelear. Durante los siguientes días, mi teléfono no dejó de sonar. Patricia llamaba a todas horas, alternando entre súplicas desesperadas y amenazas. Roberto también llamó, usando un tono condescendiente para explicarme que estaba destruyendo a la familia por un malentendido. «Doña Carmen, seamos razonables», me dijo un martes por la noche. «Patricia está muy angustiada. Diego pregunta por qué su mamá llora tanto. ¿Es eso lo que quiere? ¿Lastimar a su propio nieto? Lo que lastima a Diego es vivir en una casa donde se enseña que robar está bien, Roberto. No robamos. Fue un préstamo. Un préstamo sin autorización, basado en mentiras, sin papeles firmados y sin fecha de devolución. Eso se llama robo.
Él colgó furioso. El viernes por la mañana, recibí una llamada que no esperaba. Era la licenciada Martínez, del Ministerio Público. Señora Carmen, tengo noticias sobre su caso. Patricia Morales y Roberto Sánchez quieren hacer un arreglo extrajudicial. Están dispuestos a regresar el dinero completo si usted retira los cargos. Mi corazón se aceleró. ¿De verdad iban a regresarme mi dinero? ¿Cuándo podrían devolvérmelo? Esa es la situación, señora. Dicen que necesitan tiempo para conseguirlo. Proponen un plan de pagos mensual de 5,000 pesos. Hice las cuentas mentalmente. 5,000 pesos al mes significaba 90 meses. 7 años y medio para recuperar mi dinero. Para cuando terminaran de pagarme, yo tendría 71 años. ¿Y si no cumplen con los pagos? Tendría que iniciar un nuevo proceso legal cada vez que incumplan. No acepto. ¿Está segura? Es una oferta bastante generosa considerando las circunstancias familiares. Licenciada, si yo le robara 5,000 pesos a un extraño en la calle, ¿me darían 7 años para pagárselos poco a poco? Bueno, no, pero entonces no acepto. Quiero que el proceso legal siga su curso. El sábado, Patricia apareció en mi puerta. No había venido sola. Detrás de ella estaba su suegra, doña Remedios, una mujer de casi 80 años que siempre había sido fría conmigo, pero que ahora parecía furiosa. «Carmen, abra la puerta. Tenemos que hablar», gritó doña Remedios desde el pasillo. Abrí la puerta, pero no las invité a pasar. «¿Qué quieren?» Doña Remedios se adelantó, apuntándome con su dedo huesudo. «¿Cómo se atreve a lastimar a mi familia? Patricia y Roberto son buenas personas. Usted está comportándose como una mujer sin corazón». ¿Una mujer sin corazón? ¿Por defenderme de un robo? «No fue un robo», gritó Patricia con los ojos rojos de llorar. «Era un préstamo. Usted está exagerando todo». «Patricia, ¿mentir sobre la enfermedad de Diego para sacarme dinero es un préstamo?» Doña Remedios la miró confundida. «¿Qué mentira? ¿De qué habla?» Patricia se puso pálida. Era obvio que no le había contado a su suegra la verdad completa. «No es importante», murmuró Patricia. «¿Cómo que no es importante?», insistí. «Dígale a su suegra cómo me pidió 450,000 pesos diciéndome que Diego estaba enfermo y necesitaba una operación en Houston». Doña Remedios se volteó hacia Patricia con los ojos muy abiertos. «¿Hiciste qué? Es que necesitábamos el dinero urgente y... ¿Mentiste sobre la salud de mi nieto? Solo fue una mentira pequeña. El dinero era para cosas importantes». Doña Remedios se acercó a Patricia y le dio una bofetada que resonó por todo el pasillo. «Eres una desgraciada. Usar la salud de un niño para estafar. Y yo defendiéndote». Patricia comenzó a llorar descontroladamente. «Suegra, por favor. Usted no entiende. Mamá tiene mucho dinero guardado. Solo necesitábamos un poco. ¿Tienes idea de lo que acabas de confesar?», le grité. «¿Que sabías exactamente lo que estabas haciendo? ¿Que no fue desesperación, sino un plan calculado?». Doña Remedios me miró con una expresión que nunca había visto en ella. Respeto. «Carmen, yo no sabía. Si hubiera sabido que mi hijo estaba metido en esto». «Su hijo está igual de metido que ella», le dije con calma. «Él también sabía que me habían mentido». La mujer mayor se volteó hacia Patricia. «Recoge tus cosas. Tú y Roberto ya no son bienvenidos en mi casa». «No puede hacer eso. Roberto es su hijo». «Roberto dejó de ser mi hijo el día que se volvió cómplice de una ladrona». Patricia me miró con un odio que me heló la sangre. «Esto es culpa suya», me dijo con voz venenosa. «Usted está destruyendo mi familia». «Tu familia se destruyó sola, Patricia. Yo solo me negué a ser cómplice». Esa noche, doña Remedios me llamó por teléfono. «Carmen, quiero pedirle disculpas. No sabía nada de lo que habían hecho». «No tiene que disculparse, doña Remedios. Usted no hizo nada malo». «Sí hice algo malo. Defendí lo indefendible sin conocer los hechos. Patricia y Roberto van a tener que irse de mi casa. No puedo tener gente así bajo mi techo. ¿Y Diego? Diego puede quedarse conmigo cuando quiera. Ese niño no tiene la culpa de tener padres tan desgraciados». El domingo por la mañana, recibí la llamada que estaba esperando. Era Patricia, pero esta vez su voz sonaba diferente, derrotada. «Mamá, necesitamos hablar. ¿Puede venir a la casa?» «No».
Si quieres hablar, vienes tú aquí. Roberto no quiere que vayas sola. Entonces no vengas. Hubo una pausa larga. Está bien. Voy en una hora. Cuando Patricia llegó, ya no era la mujer segura de sí misma que había tocado mi puerta hace días. Tenía ojeras profundas, el cabello sucio, la ropa arrugada. Se veía como lo que era. Una persona que había perdido todo el control de su vida. Mamá, necesito que retire la demanda. No. Por favor. Roberto dice que si esto llega a juicio, él se va a divorciar de mí. Va a pedir la custodia de Diego. Dice que no puede estar casado con una criminal. Tal vez Roberto tenga razón. Patricia comenzó a llorar. No puede hacer esto. Soy su hija. Soy lo único que le queda en el mundo. Tú decidiste ser mi hija solo cuando necesitabas algo. El resto del tiempo, yo era solo una molestia que tolerabas. Eso no es cierto. ¿No? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para saber cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que me invitaste a comer sin pedirme dinero? ¿Cuándo fue la última vez que me abrazaste sin que fuera porque necesitabas algo? Patricia se quedó callada. No puedes responder, ¿verdad? Porque para ti, yo solo existía cuando tenías problemas económicos. No es así. Patricia, yo te quise más que a mi propia vida. Te di todo lo que tenía y todo lo que no tenía. Y tú lo único que aprendiste fue a verme como un recurso que podías explotar. Puedo cambiar. No, no puedes. Porque no crees que hayas hecho algo malo. Crees que el problema soy yo, que soy muy dramática, muy exigente, muy egoísta por querer conservar mi propio dinero. Me levanté de mi silla y me paré frente a ella. La demanda sigue, Patricia. Y va a seguir hasta que la justicia decida qué consecuencias mereces. Aunque eso signifique que pierda a mi familia. Tú perdiste a tu familia el día que decidiste que robarme era aceptable. Yo solo estoy confirmando lo que ya era una realidad. Patricia se fue llorando. Desde la ventana la vi caminar por la calle, hablando por teléfono, probablemente contándole a alguien que su madre malvada la estaba destruyendo. Pero ya no me importaba. Por primera vez en años, había elegido a mí misma. 3 semanas después del confronto final con Patricia, mi vida había tomado un rumbo que jamás imaginé. La licenciada Martínez me llamó un martes por la mañana con noticias que cambiaron todo. Señora Carmen, tengo excelentes noticias. Encontramos las cuentas donde Patricia y Roberto depositaron su dinero. Tenían una cuenta de ahorros conjunta que no habían declarado inicialmente. El juez ordenó el embargo preventivo de todos sus bienes. Mi corazón se aceleró. ¿Eso qué significa exactamente? Significa que van a tener que devolver el dinero completo en los próximos 30 días. O enfrentar cargos penales por fraude y defraudación equiparada. También encontramos que habían solicitado un crédito usando sus ingresos falseados, incluyendo el dinero robado como si fuera ingreso legítimo. ¿Y eso es ilegal? Completamente. Es fraude bancario. Están en serios problemas legales. Esa tarde, después de colgar con la licenciada, hice algo que no había hecho en meses. Me miré en el espejo de cuerpo completo. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la misma que había llorado en esa cocina hace 2 meses. Seguía teniendo 64 años, seguía teniendo arrugas, pero había algo diferente. Mis ojos brillaban con una luz que había estado apagada durante años. Mi espalda estaba más derecha, incluso mi forma de vestir había cambiado. Esa mañana me había puesto una blusa rosa que no usaba desde antes de que muriera Rodolfo, y me había peinado de una forma nueva que había visto en una revista. Por primera vez en años, me había maquillado un poco, no para impresionar a nadie, sino porque tenía ganas de hacerlo. Salí de mi departamento y caminé hacia el centro de la ciudad. No tenía un destino específico, solo quería caminar. En el Parque Alameda, me senté en una banca frente a la fuente donde Rodolfo y yo solíamos venir los domingos cuando éramos jóvenes. Ahí, observando a las familias pasear, tuve una revelación. Durante décadas, había vivido mi vida en función de otros. Primero para mis padres, luego para Rodolfo, después para Patricia. Había olvidado quién era Carmen cuando no estaba cuidando a alguien más. ¿Qué me gustaba hacer? ¿Qué me hacía feliz además de trabajar y dar dinero a mi hija? Me di cuenta de que casi no lo sabía. Esa tarde, en lugar de regresar directo a casa,
Entré a una librería pequeña que había visto 1000 veces pero donde nunca había entrado. El olor a libros nuevos me envolvió como un abrazo. Había una sección de autoayuda y otra de novelas románticas. Sin pensarlo mucho, compré 3 libros. Uno sobre finanzas personales para mujeres mayores, otro sobre cómo empezar una nueva vida después de los 60, y una novela de amor que se veía ligera y divertida. Gasté 280 pesos en esos libros. En otra época, me habría sentido culpable por gastar tanto dinero en algo innecesario. Ahora, se sentía como una inversión en mí misma. Esa noche, en lugar de ver las noticias, me senté en mi sillón favorito con una taza de té y comencé a leer el libro de finanzas. Aprendí sobre inversiones que podía hacer con poco dinero, sobre cuentas de ahorro que daban mejores intereses, sobre formas de hacer que mi dinero trabajara para mí en lugar de solo gastarlo. Por primera vez en mi vida, me emocioné pensando en el dinero no como algo que tenía que dar a otros, sino como algo que podía usar para crear mi propia seguridad. El viernes de esa semana, recibí una visita inesperada. Era Diego. Doña Remedios había venido a traerlo personalmente. El niño corrió hacia mí y me abrazó con esa fuerza desesperada de los niños que han extrañado a alguien. Abuela, te extrañé muchísimo. Doña Reme dice que puedo venir a verte cuando quiera. ¿Cómo estás, mi amor?, le pregunté, acariciando su cabello mientras mi corazón se derretía. Bien, pero mamá llora mucho. Y papá está muy enojado todo el tiempo. Dicen que es tu culpa. Doña Remedios, que había estado esperando en la puerta, se acercó. Carmen, espero que no le moleste que trajera al niño. Desde que Patricia y Roberto se fueron de mi casa, ha estado muy triste. Pregunta por usted todos los días. Por supuesto que no me molesta. Diego siempre será bienvenido aquí. Carmen, doña Remedios bajó la voz. Quiero que sepa que hice algo. Hablé con Patricia ayer. Le dije que si no regresa el dinero que le robó, yo misma voy a testificar en el juicio sobre lo que me confesó ese día en el pasillo. Me quedé sorprendida. No tenía que hacer eso, doña Remedios. Sí tenía que hacerlo. Tengo 79 años, Carmen. He visto mucha maldad en mi vida, pero lo que Patricia le hizo es de lo peor que he visto. Usar la salud de un niño para estafar, eso no se perdona. Diego me mostró un dibujo que había hecho en la escuela. Era una casa con 3 figuras. Él, yo y lo que parecía ser un perro. ¿Quién es este perro, mi amor? Es el perro que vamos a tener cuando viva contigo. Mi corazón se detuvo. ¿Cuándo vivas conmigo? Doña Reme dice que si papá y mamá no se portan bien, yo me puedo venir a vivir contigo. ¿Es cierto? Miré a doña Remedios, que asintió discretamente. Hablé con un abogado, Carmen. Con todo lo que ha pasado, usted podría solicitar la custodia temporal de Diego si la situación familiar sigue deteriorándose. Yo estaría dispuesta a testificar a su favor. La idea me llenó de una emoción que no había sentido en años. ¿Podría ser abuela a tiempo completo? ¿Podría darle a Diego la estabilidad que sus padres parecían incapaces de proporcionarle? Esa noche, después de que doña Remedios se llevó a Diego, me senté a pensar seriamente en esa posibilidad. Mi departamento era pequeño, pero tenía una recámara extra que había estado usando como bodega. Podría convertirla en el cuarto de Diego. Tendría que aprender sobre crianza moderna, sobre tareas escolares, sobre ser la figura principal en la vida de un niño. La idea me aterraba y me emocionaba al mismo tiempo. El sábado por la mañana, tomé una decisión que me cambió la vida. Fui a la escuela donde había estudiado contabilidad hace 30 años y pregunté sobre cursos para adultos mayores. Había un programa de emprendimiento para la tercera edad, que comenzaba la siguiente semana. ¿En qué está interesada específicamente?, me preguntó la coordinadora, una mujer joven con una sonrisa genuina. En aprender a hacer que mi dinero trabaje para mí, en ser independiente económicamente, en nunca más depender de nadie. Perfecto. Tenemos un curso intensivo de 6 semanas sobre pequeños negocios, inversiones básicas y planificación financiera. ¿Le interesa? Me interesa mucho. Me inscribí inmediatamente. El curso costaba 2.500 pesos, dinero que habría pensado 2 veces antes de gastar. Ahora lo veía como la mejor inversión que podía hacer. Esa tarde, llamé a mi prima Esperanza. Carmen, ¿cómo estás?
He estado pensando mucho en ti desde nuestra última conversación. Estoy bien, Esperanza. Mejor que bien, de hecho. Le conté todo. La demanda, el embargo, las clases que iba a tomar, la posibilidad de que Diego viniera a vivir conmigo. Ay, Carmen, me da tanto gusto escucharte así. Suenas como la Carmen que conocí cuando éramos jóvenes. La que tenía sueños y planes. Es que siento que estoy despertando de un sueño muy largo, Esperanza. Un sueño donde creía que mi valor dependía de cuánto podía dar a otros. ¿Y ahora qué crees? Ahora creo que mi valor está en mí misma, en lo que puedo construir, en lo que puedo aprender, en la vida que puedo crear para mí. Esa noche, me senté en mi balcón con una copa de vino que había comprado para celebrar. Las luces de la ciudad brillaban como promesas de posibilidades infinitas. Por primera vez en años, el futuro no me daba miedo, me daba emoción. 6 meses después, mi vida era irreconocible. Estaba sentada en la terraza del pequeño café que había abierto en la planta baja de un edificio en la colonia Doctores, viendo cómo los clientes de la tarde disfrutaban el pan dulce que yo misma horneaba cada mañana desde las 5. Café Carmen había sido mi primer negocio propio, financiado con los 450,000 pesos que Patricia y Roberto tuvieron que devolverme cuando el juez embargó todas sus cuentas. El curso de emprendimiento había sido la puerta que abrió un mundo que nunca supe que existía. Aprendí sobre presupuestos, márgenes de ganancia, marketing digital. Descubrí que tenía una habilidad natural para los números que había desperdiciado durante décadas contando pesos para sobrevivir, cuando podría haber estado contando pesos para prosperar. Diego corría entre las mesas, ayudándome a repartir servilletas a los clientes. Hace 3 meses, cuando Patricia y Roberto se divorciaron definitivamente, Doña Remedios y yo habíamos logrado la custodia compartida del niño. Él pasaba la semana conmigo y los fines de semana con su abuela paterna. Patricia había perdido la custodia cuando el juez determinó que su historial de inestabilidad financiera y emocional no era apropiado para un menor. «Abuela, la señora de la mesa 5 quiere más café», me dijo Diego, acercándose con su delantal pequeño que había mandado hacer especialmente para él. «Ve por la cafetera, mi amor. Pero ten cuidado que está caliente». Lo observé caminar hacia el mostrador con esa seriedad que solo tienen los niños cuando se sienten importantes. En estos meses, Diego había florecido. Sus calificaciones habían mejorado. Sonreía más. Había hecho nuevos amigos en la escuela cercana al café. Vivir en un ambiente de honestidad y trabajo había transformado al niño silencioso y triste que recogí de casa de Doña Remedios. La campana de la puerta sonó y entró Esperanza, como cada martes por la tarde. Se había convertido en mi socia silenciosa y mi confidente más cercana. «Carmen, ¿cómo van las ventas hoy?» «Muy bien. Ya vendimos todo el pan del día y quedan solo 2 tartas. Creo que mañana voy a hacer el doble de conchas. Se están acabando muy rápido». Esperanza sonrió mientras se servía café de la cafetera comunitaria. «¿Te acuerdas cuando me dijiste que no sabías para qué querías dinero a tu edad?» «Claro que me acuerdo. Mírate ahora. Tienes tu propio negocio. Estás criando a tu nieto. Tienes ahorros creciendo en el banco. A los 65 años, tienes más vida que muchas personas de 30. Era cierto. Los últimos 6 meses habían sido los más productivos y felices de mi vida adulta. Había descubierto que tenía talento para hornear. Algo que nunca supe porque durante décadas solo cocinaba para sobrevivir, no para crear. Había aprendido a usar redes sociales para promocionar el café. Tenía clientes regulares que venían no solo por el café, sino para platicar conmigo y contarme sus problemas. Me había convertido en algo que nunca pensé que podría ser. Una mujer de negocios exitosa. Esperanza, ¿puedo contarte algo que nunca le he dicho a nadie? Claro, prima. A veces me siento culpable por ser tan feliz. Como si no tuviera derecho a estar bien después de todo lo que pasó. Esperanza me tomó la mano por encima de la mesa. «Carmen, tú tienes derecho a ser feliz. Tienes derecho a prosperar. Tienes derecho a vivir para ti misma. Ese sentimiento de culpa es lo último que te queda de los años donde creías que tu valor dependía de sacrificarte por otros». Tenía razón. Todavía había días donde mi primera reacción era sentirme mal por gastar dinero en mí misma, por tomar decisiones que me beneficiaran a mí primero que a otros. Pero cada día,
Era más fácil recordar que cuidarme a mí misma no era egoísmo, era responsabilidad. Esa tarde, después de cerrar el café, Diego y yo caminamos hacia el parque cercano. Era nuestro ritual diario. Media hora en los columpios antes de ir a casa a hacer la tarea. Abuela, ¿puedo preguntarte algo? Lo que quieras, mi amor. ¿Tú extrañas a mi mamá? La pregunta me golpeó como siempre lo hacían las preguntas honestas de los niños. Me senté en la banca del parque mientras Diego se columpiaba suavemente. Extraño a la mamá que creí que era Diego. Extraño a la niña que fue cuando era pequeña. Pero no extraño el dolor que me causaba. ¿Crees que algún día va a cambiar? No lo sé, mi amor. Lo que sí sé es que no podemos vivir esperando a que otras personas cambien. Tenemos que vivir para nosotros mismos y ser felices con lo que tenemos. ¿Como el café y vivir juntos? Exactamente como el café y vivir juntos. Diego sonrió y siguió columpiándose. A los 9 años, entendía cosas que muchos adultos tardaban décadas en comprender. Esa noche, mientras Diego hacía la tarea en la mesa de la cocina de nuestro nuevo departamento, más grande, con 2 recámaras y una sala amplia donde cabían los muebles que había comprado por primera vez en mi vida, recibí una llamada inesperada. Era Patricia. «Mamá, ¿puedo hablar contigo?» Su voz sonaba diferente, cansada, pero no agresiva. «Hola, Patricia. Sé que no tengo derecho a llamarte después de todo, pero quería decirte algo». Esperé en silencio. Roberto se fue a Guadalajara con otra mujer. Me dejó sin nada. Estoy viviendo en casa de una amiga con mis 2 maletas. Lo siento, dije. Y era cierto. No me daba gusto su desgracia. Mamá, yo me di cuenta de que perdí todo. Perdí mi casa, perdí mi matrimonio, perdí a mi hijo. Y todo por dinero que ni siquiera era mío. Patricia, ¿por qué me llamas? Porque quiero pedirte perdón. No porque quiera algo de ti. Solo porque finalmente entiendo lo que hice. Hubo una pausa larga. Durante estos meses, he estado trabajando limpiando oficinas. Es el único trabajo que conseguí después de todo el escándalo. ¿Y sabes qué es lo más duro? Que todo el dinero que gano apenas me alcanza para comer. Y me acordé de ti, comiendo frijoles porque yo te robé todo. Me quedé callada. Nunca te voy a poder pagar el daño que te hice, mamá. Pero quería que supieras que lo sé, que entiendo que destruí a la única persona que realmente me amaba. Patricia, no, déjame terminar. Veo a Diego los domingos cuando doña Remedios me deja. ¿Y está tan feliz contigo? Tan seguro, tan tranquilo. Nunca lo vi así cuando vivía conmigo. Lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Tú eres mejor madre para él de lo que yo jamás fui, y mejor abuela de lo que yo fui hija. Patricia, todos cometemos errores. No, mamá, lo que yo hice no fueron errores. Fueron decisiones. Decisiones crueles que tomé porque creía que tenía derecho a tu dinero y a tu sacrificio. ¿Qué vas a hacer ahora? Seguir trabajando. Seguir aprendiendo a vivir con las consecuencias de lo que hice. Y tal vez, algún día, cuando haya demostrado que realmente cambié, pedirte que me dejes ser parte de la vida de Diego otra vez. Patricia, Diego siempre te va a necesitar como madre. No como la madre que fui, pero tal vez como la madre que puedo llegar a ser. Después de colgar, me quedé sentada en mi sala nueva, viendo las fotos de Diego y mías que había enmarcado y puesto por toda la casa. En una de ellas, estábamos en la apertura del café, cortando el listón rojo que habíamos puesto como símbolo. Los 2 sonreíamos como si hubiéramos conquistado el mundo. Y tal vez lo habíamos hecho. Nuestro mundo. Me di cuenta de que el perdón no significaba olvidar, ni significaba permitir que me lastimaran otra vez. Significaba liberar el veneno del resentimiento que me había estado consumiendo por dentro. Podía perdonar a Patricia sin permitir que volviera a tener poder sobre mi vida. Podía amar a la distancia sin ser vulnerable a la manipulación. Podía recordar el dolor sin vivir en él. Esa noche, antes de acostarme, escribí en el diario que había comenzado a llevar durante el curso de emprendimiento. Hoy aprendí que no puedes cambiar el pasado, pero puedes decidir qué haces con las lecciones que te deja. Mi hija me robó mi dinero, pero no pudo robarme mi capacidad de reconstruir mi vida. Al final, el mejor regalo que me dio fue enseñarme que soy mucho más fuerte de lo que creía. Cerré el diario y me fui a dormir. Mañana era miércoles.
Día de hacer pais de limón para el café. Diego me iba a ayudar a exprimir los limones, como cada semana. Teníamos una vida que construir, día a día, decisión a decisión, y por primera vez en décadas, el futuro me pertenecía completamente a mí. ¿Alguna vez has vivido algo parecido? ¿Conoces a alguien que haya tenido que elegir entre el amor familiar y su propia dignidad? Cuéntame en los comentarios si esta historia te tocó el corazón. Y si este video te hizo reflexionar sobre el valor de respetarte a ti mismo, deja tu like y suscríbete al canal. Tu apoyo ayuda a que estas historias lleguen a alguien que tal vez las necesite escuchar.